escritorio y lo voy a compartir rápidamente por el chat. Y así lo abre cada uno en su dispositivo y todos tenemos acceso al documento. Ya se está enviando, se está enviando, se está enviando, se está enviando. Enviado. Bien, pues vamos a analizar el documento. La página 0 la leéis en casa. Nosotros vamos a empezar por la página 1. Lo primero que hay que decir es que eres no combatiente y no beligerante y miembro del pueblo de Dios, porque estás bajo la protección de Dios. Tienes que definir el pueblo de Dios básicamente no como la iglesia y esta gentuza, no, el pueblo de Dios como la gente que sigue los mandamientos y cumple con las leyes de Dios. Entonces, estamos viendo que un contrato consiste en una noticia legal, vamos, una notificación legal, pues una noticia legal. Lawful notice. Yo siempre lo pongo en inglés porque el traducir el derecho común no siempre se hace correctamente. Lo que impera es las definiciones de la ley común. Por ejemplo, lawful realmente es por consentimiento, por acuerdo. Y legal no significa tampoco por consentimiento y por acuerdo. No tiene por qué ser así. Te pueden forzar a algo y cuando estás en desacuerdo. Así que legal no es realmente el término por el que habría que traducirlo y por eso lo he puesto en lawful, para que se entienda mejor así en inglés. Bueno, yo tengo el World Passport, por lo tanto soy como ciudadano del mundo y bueno, pues lo igualo a Mendal Erendés porque es realmente solo una nacionalidad, ante todo soy miembro del pueblo de Dios y bueno, pues informo de las dos nacionalidades que tengo. Soy ciudadano del mundo, que soy Mendal Erendés y esta es nuestra nación. La ley incorruptible igual a la ley de nuestra nación. La ley incorruptible es la ley que no se puede corromper, es la ley que emana de Dios, otra forma de llamar a la ley natural. Esto es una aceptación condicional por valor, conditional acceptance for value y noticia de responsabilidad legal por daños causados, notice of liability concerning tort claim. Bueno, una declaración jurada bajo pena de perjurio para darle más énfasis al asunto, porque cuando es una declaración jurada eso va a misa, no sé que pueda refutarla. Y bueno, pues noticia a la gente, en noticia al superior principal, noticia al superior principal, en noticia a la gente. This is a self-executing contract, es un contrato autoejecutable. Y bueno, algunas secciones de... Para y asegura que todo el mundo sepa lo que quiere decir self-executing contract. Un contrato autoejecutable que no hace falta nada más que el mismo contrato para llevarse a cabo y ejecutarse. Si no responde dentro del plazo que se indica después. ¿Comprendéis esa parte? Luego algunos apartados del UCC que tienen que ver con la ley común, la common law y los contratos. Que si alguna vez ha habido algún derecho, eso dice la ley común, ese es el derecho a contratar, así que toda la ley común realmente es la ley de los contratos, por así decirlo. El silencio es aquiescencia, acuerdo y deshonor. Este es el primer aviso legal bajo ley común, lex mercatoria y barra en inglés, first lawful notice under common law, merchant law. Perfecto. Vale. ¿Por qué este mismo documento se manda 3 veces y en el segundo aviso legal se cambia primer a segundo y first a second en inglés?
Aparte de eso, el resto del documento se manda tal cual, 3 veces. Primer aviso legal bajo ley común, segundo aviso legal bajo ley común, tercer aviso legal bajo ley común. Con un plazo de 10 días entre cada aviso. Dirigido a, y aquí pues los demandados o acusados, a quien queráis demandar o acusar de algo. Pero vamos a repasar, o sea, que por eso decíamos que cuanto más información puedas sacar sobre los que te están haciendo daño, nombres y su trabajo, su número de placa, cualquier cosa identificatoria, eso luego se pone ahí. Porque cuando no sabes el nombre que se pone por defecto es John Doe, es el nombre que está ahí. Y se demanda tanto al nombre en rojo, que es el ser humano, tanto al nombre en azul, que es la ficción legal, o el nombre en comercio. Entonces, si sabes el nombre, mejor, pero si no, pones John Doe si es hombre y Jane Doe, Jane, Doe, si es mujer, como en el segundo, la segunda línea, el segundo apartado ahí. El segundo demandado. Entonces, vale, no sabes el nombre, pones John Doe, hombre, o Jane Doe, mujer. En rojo y azul. Luego, sabes qué cargo tiene, porque lo siguiente que vas a poner es en representación del cargo, agente de policía, juez. Ahí tienes varios ejemplos de lo que podría ser. Agente de Policía Nacional, ahí abajo, comisario de Policía Nacional, también. No sé si tenemos un ejemplo de tener un número de placa, pero eso también se pone. No sé si en este escrito en concreto lo hay, pero en otros sí. Lo he puesto, pero creo que aquí no. Pero bueno, si no es en representación del cargo de agente de Policía Nacional, por ejemplo, con el número TIP, creo que se llama así su número de placa, por lo menos para la Guardia Civil es así, con TIP número tal, para la empresa Comisaría de Policía Nacional de, pues yo qué sé, de Madrid, del centro de Madrid o de Cataluña o de donde sea. Claro, a lo mejor no sabes los nombres de los agentes, pero tal vez puedes averiguar los nombres de su comisaría. Digo, el nombre de la comisaría de donde viene. Por eso si te multan muchas veces esa información, más información debería de ir en esas multas, porque como son contratos necesitan de información sobre quién te está metiendo en contrato, aunque muchas veces no la tengan. ¿Qué te pasa, güey? Y bueno, et al, Ali, por todos los nombres que es o fue conocido, o por los que será conocido, vamos, es simplemente eso. Y DBA es doing business as, haciendo negocios como. Entonces el ser vivo, hombre o mujer, según lo que sea, doing business as, haciendo negocios como, el nombre del ser vivo en mayúscula, porque se hacen negocios a través del DNI o de la identificación, en representación del cargo tal para la empresa tal. Porque claro, si ponéis solo el nombre en mayúscula, estáis solo buscando una de sus capacidades. La persona no tiene responsabilidad ninguna, porque la persona es un papel muerto. Tú tienes que ir a por el ser vivo
que representa a ese papel muerto y va a por el ser en sus dos capacidades, no tiene escapatoria. Y bueno, a partir de ahora, en este documento, demandado, acusado, named erein above, nombrado arriba, de parte de, bueno, pues tu nombre aquí, sui juris, amar, un hombre reclamando todos los derechos. Sui juris viene del latín, soy mi propia jurisdicción, et tal, por todos los nombres que fui y soy conocido. Y bueno, realmente aquí esto de et al igual a union of all world sovereign men and women, et, al, eso, no et.al. Eso lo cogí de un escrito, pero se me olvidó poner la coma ahí detrás para cambiarle el significado a esto y hacer como una unión de soberanos y cosas de estas, para cambiarle el significado a mi et al y que no signifique por todos los nombres que haya sido conocido, sino que signifique Union of all world sovereign men and women, la unión de todos los hombres soberanos y mujeres. Y bueno, agentes o agentes de la red de Ray Amanda o eso ya, cada uno tendrá su propio estado, pues son agentes de ese estado, esa corporación, esa persona. El día tal, pues los acusados se presentaron en mi embajada alegando que una entidad ficticia como son los juzgados, no sé qué, de... Porque pero sí, bueno, pueden ser los juzgados de lo penal. Esto es un ejemplo. Aquí tenemos varias cosas que se podría poner en una redactación de hechos, pero que son simplemente para dar la idea. Porque se empieza por los datos específicos. ¿Qué día? Y si sabes la hora, pues pones la hora también. Y luego el día, y luego quién. La próxima cosa que se pone ahí, quién, los nombres. Y se responde a la pregunta quién. Se presentaron en y luego el lugar. ¿Dónde? La tercera W. Y luego después pone el por qué. Alegando que, y además no me gusta alegar. Bueno, la verdad es que lo cambiaría por decir. Vamos a ver, este contrato, un segundo, Amanda, este contrato lo presenté hace más o menos un año. Después de eso empecé a ponerle un preámbulo a mis contratos, como podéis ver en lo que sería nuestra Constitución y como podréis ver que en nuestro aviso del COVID. Podéis poner un preámbulo. Esta es directamente la presentación de los hechos. Queda más bonito con un preámbulo y además le da más fuerza. Pero bueno, tenía prisa para hacer el contrato y por mandarlo y no hice el preámbulo, pero podéis hacer el preámbulo. De hecho, recomendaría que hicieseis un preámbulo poniendo unos cuantos considerando y dándole más fuerza a lo que es y énfasis a lo que es el escrito. Y bueno, para el preámbulo y demás, pues tenéis nuestra Constitución y tenéis el aviso de lo del COVID para que podáis ver cómo es un preámbulo. Incluso podréis usar parte del nuestro para crear el vuestro. Eso ya cada uno lo que quiera. Claro, porque si no tienes la REM en tu preámbulo no vas a hablar de la REM. Sí, porque si no tienes la REN en tu preámbulo no vas a hablar de la REN. Si yo hablo del World Passport y tú no tienes el World Passport, pues no hablarás del World Passport. Si yo aquí hablo, porque este escrito fue para los juzgados de Andújar, yo aquí hablo de mi libro y de los escritos que he mandado y tú no has mandado esos escritos ni has mandado un libro, pues
Bueno, mi libro no, sería tu libro, es tu literatura. Pues si no lo, pues no lo puedes mencionar, pero mencionará otras cosas que haya hecho. Pues fui al registro, informé de no sé qué, o yo qué sé, o envié una carta para informar de no sé cuánto. El caso es exponer los hechos. El preámbulo es muy sencillo, es una serie de considerandos y después un por lo tanto, que lo tenéis tanto en, como he dicho antes, tanto en nuestra constitución, ahí en nuestra web, www.bloderrap.com, como en esto, en nuestro aviso para el COVID, y de ahí podéis sacar el preámbulo. Los hechos, yo querría decir... Bueno, el formato del preámbulo. Bueno, sí, el formato del preámbulo y podéis sacar vosotros y hacer vuestro propio preámbulo. En los hechos, lo que quiero decir que cuando entran en vuestra casa y cuando básicamente han violado la ley para con vosotros, porque yo lo he vivido y han violado la ley para conmigo, pues básicamente yo sé que estaréis enfadados, estaréis angustiados y puede que incluso tengáis una parte, una carga emocional grande que queréis fogar y por medio de la literatura, cuando te expresas, foga. Así que yo que vosotros haría el escrito y después, antes de mandarlo, cuando me tranquilice, cogería y lo revisaría. Incluso si se lo podéis dar a un tercero que tenga una buena literatura para coger y decir, puedes leértelo y decirme qué es lo que no diría. Y pues él mismo te podrá aconsejar, diría, uff, pues yo quitaría, por ejemplo, del primer párrafo cuando llama hijo de puta al juez. No sé, pues, por ejemplo, si nos evitamos esa clase de cosas, nos evitaremos disgustos y males mayores. Porque sí, cuando hay carga emocional, las emociones se meten dentro de nosotros y más cuando estamos creando algo, porque creamos según la carga emocional. Es decir, tú cuando estás súper enamorado, no hace, un cantante cuando está súper enamorado, no hace canciones de desamor, las hace de amor. Cuando ese amor acaba, las hace de desamor. Y no al revés, no se pone, hoy estoy súper enamorado, voy a hacer una canción de desamor. No funciona así, funciona. ¿Cómo te sientes? Así creas. Pues si te sientes destrozado, hecho polvo y que han violado la ley contigo y sientes que sea un hijo de puta, está muy bien que lo sientas, está muy bien que lo expreses en una primera tanda, pero luego está bien que lo borres y cambies lo de hijo de puta por practicante de la iniquidad, por ejemplo. Por ejemplo, pequeñas cositas que ayudarán, por lo menos, a que os expreséis más correctamente y no le den a esta gente ganas de coger y meteros en chirona simplemente porque lo habéis llamado hijos de puta. Claro. Porque dices, soy un hijo de puta, pues vas a conocer lo hijo de puta que puedo llegar a ser. Entonces, yo estaba hablando de las W, o sea, el cuándo, el quién, el dónde, el por qué. El cómo. Bueno. En la primera frase está hasta el por qué y luego quería contactar con... Vale, eso es más de... eso es el qué. Eso es el qué. ¿Qué pasaba? Y ya les informé que... Entonces, entre paréntesis, ahí he puesto los datos que habría que asegurar que estén dentro del contrato, si existen en tu caso. Entonces, si se presenta gente ante ti, en tu casa, cuando estás viajando por la carretera o cuando estás caminando por el supermercado, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué estás tan chinche? Que si vienen buscando
a un cierto nombre escrito, pues es importante que tomes nota de quién buscan. Porque si están buscando a un cierto nombre en mayúsculas, entonces ese es un ser muerto. Entonces nunca puedes contestar por un ser muerto, un DNI. Nunca puede ser un DNI. Sería fraude además. Entonces, eso ya, como dijo Ra varias veces, el usar el nombre en mayúsculas es una violación de un montón de los apartados del derecho universal la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que ya y también si te lo preguntan verbalmente, ¿eres usted? Y luego dicen un nombre, también es información importante saber si están haciendo referencia a un nombre escrito en negro y en mayúsculas. Y también que especifican si están buscando a un nombre todo en mayúscula o a un nombre en mayúscula y en minúscula. Con lo de la mayúscula y la minúscula tenéis que tener cuidado, porque en este mismo caso se podrían decir, porque lo vi, que está en mayúscula y en minúscula, pero solo estaba en mayúscula y en minúscula lo que era el nombre, los apellidos, que son el nomen romanorum y que son los que están bajo copyright, que pertenecen a la iglesia, esos estaban completamente en mayúscula. Y si yo hubiese dicho que soy ese, hubiese estado muy jodido. Sí, o sea, de todas formas, si están buscando el nombre legal, siempre es una trampa, o sea, suele ser una trampa. Porque si no, no buscarían el nombre legal, le daría igual. Por eso siempre decimos es mejor cambiar el nombre totalmente para el nombre de soberano, para que no haya ninguna confusión. Pero de todas formas, si vienen buscando y están diciendo un nombre, pues cuanto más sepas de cómo es ese nombre que están buscando, si está en toda mayúscula o no, pues eso luego cambia el contrato, porque si están buscando un nombre en mayúscula, están violando más cosas luego. Entonces, si puedes confirmar que el nombre es en mayúsculas, pues eso luego lo añades al contrato. Es para... Es un intento de homicidio, básicamente violar lo que es la ducha en, yo qué sé, en 10 o 12 puntos como mínimo, porque es trato cruel, inhumano y degradante, debido a que te están intentando esclavizar. También es una falta al honor, porque están diciendo que tú eres un muerto. Yo me lo tomo así, yo me lo tomo como, oye, me está faltando al honor, yo soy un ser vivo, yo no estoy muerto, ¿tú qué crees? ¿Que puedes hacer lo que quieras conmigo como si yo fuese mercancía? ¿O qué coño es esto? Y todo eso va prácticamente en lo primero, en el primer párrafo. Luego entre paréntesis pongo todo lo que se puede informar a los agentes en el momento, y eso es simplemente para dar una idea, porque entre paréntesis así, todo lo que puedas haber entregado por escrito, todos los avisos legítimos que podrías haber dado antes, y los avisos que das verbalmente, como que eres un ser vivo real y natural, que no eres una ficción legal, que no estás bajo ninguna autoridad terrestre, que no eres beligerante ni combatiente.
que eres un miembro del pueblo de Dios, que sigues su mandamiento y su ley, y es lo único que te guía. O sea que justo lo primero que dices es prácticamente toda esa información. Luego el segundo párrafo sigue con los avisos que tú hayas dado. Que han un aviso de violación de copyright, si ese es el caso. Si habéis hecho un copyright, bueno, el copyright existe con la REM. Entonces, pero algunos han hecho copyright sobre el nombre legal a través de otro proceso. Entonces, ese aviso luego también se daría. Mira, se puede hacer un copyright a través de la REM, se puede hacer un copyright a través de correo registrado, se puede hacer un copyright en ley común con 2 testigos, se puede hacer un copyright a través de una oficina de tramitación de copyright. Hay muchas formas de hacer un copyright. Si tienes más de una forma en la que te ha hecho el copyright, pues las muestras son más pruebas que tienes. Luego se informa de las protecciones. O sea, el copyright es una protección que uno pueda tener. Y si no tienes el copyright, otra protección que puedas tener que lleva un contrato con multas, como es el caso con los copyrights, pues ahí lo pones. Luego, si es el caso de imparcialidad, si tenéis un proceso ya abierto y vienen a intimidarte o a coaccionarte o vienen los mismos que deberían estar en el proceso ya metidos. Esto es una violación de un contrato privado y entonces llevaría las tasas que ya habías mencionado en el contrato anterior y es una prueba de la falta de imparcialidad. Sí, porque vamos a ver, lo que pasó es que sin venir a cuento, después de que entrasen en mi casa por primera vez, pues yo envié un contrato, un aviso contractual. No está ni la mitad de bien que ni este está la mitad de bien de lo que hago ahora. Cada día, conforme voy aprendiendo, voy haciendo mejores contratos, así que no os desaniméis si al principio no salen bien. Poco a poco irán saliendo mejor. Pero bueno, es decir, se me envió un contrato previamente y estaba el contrato ese en vigor. Y antes de que básicamente el contrato llegase a su fin, a su término, pues el juez decidió mandar a policías para que entrasen por segunda vez en mi casa. Y bueno, pues por eso es por lo que hubo imparcialidad, hay imparcialidad, falta de parcialidad por por este juez, por este magistrado. ¿Por qué? Porque si te estoy metiendo en un contrato, tú no puedes escoger y mandar a gente en contra de mí, que es por el contrato que he presentado, entonces ya no eres parcial, si hay un contrato entre nosotros. No eres imparcial. Eso, no eres imparcial, perdón. Como no eres imparcial, pues básicamente no puedes juzgarme. La justicia tiene que ser imparcial. Y el juez, su función no puede ser otra que de un árbitro. Entonces, si un juez está actuando como árbitro, si la imparcialidad del juez se pone en cuestión, ya no puede funcionar como árbitro. Ya esa funcionalidad queda anulada. Por eso los contratos, una vez que mandes, hay bastante protección, porque está la protección que estipulas en el contrato. Cuidado con los micrófonos, cierra los micrófonos, porque por un lado estás protegido ya por un contrato, por las mismas estipulaciones que están en el contrato. Como que
cualquier represalia o cualquier acción contra mí o contra los testigos será multado según estas tasas. Será Si estipulas... ¿Cómo? Será remediar. Cualquier perjuicio, será remediar. hay un daño, pues hay que remediar ese daño, hay que sanar ese daño. Y eso veremos más adelante en este mismo contrato. Pero también, si es un agente que tiene que ser imparcial, que su función como agente al servicio de la ciudadanía o de los ciudadanos de la Corporación España o agente de la Constitución o como quiera que lo defina, depende de su imparcialidad. Entonces, si está ya en un contrato como acusado y luego, después de recibir ese contrato, sigue molestando o a ti o a los testigos, pues su imparcialidad se queda nula. Y eso se pone también. O sea, que muchas de estas cosas son simplemente ideas. Igual no os pasan cada una de estas cosas, pero hemos puesto varias posibilidades que luego cada uno puede tomar la dirección que le sea individual para su propio caso individual de estos datos que tienen bastante, o sea que he dejado bastante información en el contrato, podría ser mucho más generalizado, pero he dejado cosas para dar más pistas, sí. Entonces, si vas a hablar de la falta de imparcialidad, entonces se dice quién ha sido avisado y la fecha en que han sido avisados. Por medio de burofax o con el número de referencia. Con el número de referencia de burofax, con el que han sido avisados, etcétera, etcétera. Abajo, si te fijas, pone tu referencia contractual. Es un contrato y como contrato tiene que tener un número de documento único que lo separe de otros contratos. Pues si yo hago un contrato contigo individual y no tiene nada que ver con que otro haga un contrato para con él. Entonces, tienen que tener cada uno pues una referencia, un número identificativo, alfanumérico, lo que vosotros consideréis, como queráis organizar vosotros vuestros contratos y vuestra vida. ¿Por qué? Porque si sois soberanos no voy a decir yo cómo lo tenéis que organizar. Vale. Luego estamos viendo en la tercera página el primer párrafo. En esta comunicación se anexan y luego entre paréntesis he puesto una lista de cosas que podrían ser lo que se anexa como... Se anexan las pruebas más importantes al primer burofax. Si tenéis copyright, pues básicamente un aviso de la violación del copyright. Si habéis enviado este es por burofax, pues podéis poner los acuses del recibo de los burofaxes, o yo qué sé, si tienes World Passport, pues tu World Passport, etcétera. Si pues tu carnet REN o el carnet que te emita Enrique con Estado Freeman, etcétera, 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 etcétera. Pero, o sea, no... Luego es según lo que quiera hacer cada uno, pero no es necesario enviar todas las pruebas en un contrato. Por ejemplo, si tienes una grabación de un vídeo del encuentro que has tenido, pues esa grabación se guarda y esa es una prueba que luego
puedes hablar de que tienes esa prueba en el contrato, pero la guardas y si luego alguien te pide esa prueba, luego la enseñas. Si tienes otras declaraciones juradas de otros testigos, eso según cada cual. Puedes anexar las declaraciones juradas de testigos o puedes guardar esas declaraciones juradas y simplemente mencionarlas por si alguien quiere verlas. Eso es según quiera hacer cada cual. Una declaración jurada es una prueba en sí. Una declaración jurada bajo pena de perjurio. ¿Habéis visto que Gwen es la niña más joven del mundo asistiendo a clase de soberanía? Ay. En el mismo contrato también hemos puesto que en el mismo contrato ya puedes estar informando. Puedes utilizar el contrato también para informar y avisar de... Con carácter non pro tum, te lo digo ahora por no habértelo dicho entonces. ¿Nunc pro tum que está dicho en este contrato? Sí, al principio en el título. Vale. Como dice nunc pro tunc en el título, eso quiere decir que... cualquier cosa que la sepáis ahora y no la sepáis y no la hayáis sabido antes porque no lo dije, no pasa nada. Lo digo ahora por no haberlo dicho entonces. Significa eso. Sí. Las cosas públicas también puedes hacer mención si tienes un sitio web, si tienes avisos en tu puerta, donde tengas colgados los avisos públicos de tu REM. ¿Dónde estoy? Ah, sí, estoy todavía en la página 3. Luego, en el segundo párrafo, hay todo un párrafo hablando de si ha habido una notificación adecuada o no. Porque se especifica, se pone mucho énfasis en cómo sería una respuesta adecuada para el contrato. Hay que refutar esto, hay que refutar aquello, hay que responder esto, y la respuesta tiene que ir dirigida a los demandantes y a los testigos. Si no cumple con determinados requisitos, no se considerará una respuesta válida. Pero no solo por responder a contratos, porque ellos están intentando meterte en contratos siempre, ¿no? Vale, entonces es necesario hacer todo un proceso de avisos, notificaciones previas a empezar a comportarse como si hubiese un contrato. Porque si no hay una notificación previa, entonces no pueden venir a tu casa y decir, esta casa es nuestra. Por eso siempre estamos diciendo que los decretos reales son notificaciones. Y muchas veces viene un decreto real y no va a estar en vigor hasta que pasen, y deberían ser por lo menos 3 días. Aunque creo que el Real Decreto del estado de alarma se hizo un sábado o algo de eso y a partir del lunes... No tenía una notificación adecuada. Entonces, lo de la notificación previa es importante. Entonces, si te ha llegado una carta, te ha llegado una segunda carta, te ha llegado una tercera carta y luego te han cortado el agua, eso es diferente de que un día estás en tu casa y te cortan el agua. Que no ha pasado. Entonces... Y decía, es que no hay contrato. Digo, por eso mismo, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde dice que me tienes que cortar agua? Si no hay contrato, ¿cómo va a cortar agua, desgraciado? Entonces, todo se tiene que hacer a través de notificaciones y tiene que
tiene que haber una parte de tus hechos que incluso menciona si no ha habido notificación. O sea, hablas de las notificaciones tanto que como si ha habido o si no ha habido. Y aquí en este párrafo se está diciendo todas las maneras que podrían haberse puesto en contacto con nosotros. Que nuestra dirección es pública, está en nuestro sitio web. Ahí también hay hay una manera de contactarse con nosotros. Se puede, o sea, se pone todas las maneras que tenemos públicas de estar a la disposición de cualquier ser que quiere ponerse en contacto con nosotros. O sea, tú quieres mostrar que tú eres transparente y que ellos no lo son. Entonces... ¿Quién está en deshonor de los dos? Exacto. ¿El transparente o el opaco? No, no mire ahí, ¿por qué que está haciendo nada? Y a continuación pone lo que tiene que tener una notificación adecuada. Y eso también viene del UCC y de la ley contractual. Una notificación adecuada tiene una clara identificación de un ser vivo responsable de ella. No solo de un número o una ficción legal, sino un responsable con nombre y apellido. Tampoco es aceptable ninguna comunicación telefónica, pues cualquiera podría ser el interlocutor. Es decir, a ti te llaman por teléfono y dicen, yo soy policía, a ver, enséñame la placa, no está en videollamada. No está en videollamada, ¿a mí qué me estás contando? ¿Y qué hago? ¿Me da ahora tu número de placa y te cuelgo para llamar a la comisaría que me lo verifiquen o cómo va eso? Anda ya, no me cuentes historia. Y así que, bueno, pues sin ir más allá, esas notificaciones, pues no eran adecuadas en ningún sentido y además va contra el UCC y contra la ley común. Es decir, tú quieres hacer negocio conmigo, pero ¿quién está haciendo negocio conmigo? Es decir, yo quiero saber con quién hago negocio, ¿no? ¿O no tengo derecho a saber con quién estoy haciendo negocio? Exacto. Y bueno. O quién te está exigiendo algo. O quién dice que tienen autoridad sobre ti. Todas esas... Aparte, se usa el contrato para dar un aviso. Queremos que quede constancia que esta vivienda, la de bla, 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 es una embajada red. Ver, por ejemplo, el www.elbloderra.com. Que nosotros disponemos de documentación con estatus diplomático, como es la red. El no respetar nuestra nación y nuestra jurisdicción es violar la DUCH, las leyes y tratados de comercio internacionales, y si además usan el nombre comercial que tengo registrado, también sería una violación de copyright. De todo esto, los juzgados de tal fueron debidamente notificados. Eso también no puedes, o sea, según quien hayas notificado. Si has notificado el ayuntamiento de tal, pones ahí el ayuntamiento de tal. Sí, pues tuvieron más de 3 meses para responder. Tenéis que saber que a los 90 días, si no hay oposición, básicamente se hace ley. Es decir, yo envié una notificación bastante básica, que la tenéis, bueno, no la tenéis todavía, la he metido en el paquete siguiente de actualización que estoy haciendo para el curso, ya os llegará. Y bueno, pues resulta que no hubo respuesta y fue emitida al registro. Pues si no hay respuesta alguna y han pasado 90 días y tú lo tienes publicado, has informado y demás, pues se hace ley. Entonces, es una ley que tenemos una embajada establecida, pero ya no solo tácitamente, sino implícitamente, está en el contrato original. Pues nuestros números REN son, entre otros, se lo quise aclarar, porque yo tengo como 6 u 8 números REN, y menos mal que no le he sacado una REN a cada gallina, si no... Tendría luego que vender las gallinas por el precio de la red y un poquito más para sacarle beneficio. Menuda gallina más cara. ¿Quieres una gallina de ras? Vale 75 euros, pero eso sí, es una gallina soberana, viene con su carnet red. También se le avisaba de que borrasen todo lo concerniente a la red de Ra y Amanda. Bueno, no era todo lo concerniente a la red de Ra y Amanda, era todo lo concerniente a el nombre legal en mayúsculas que está bajo copyright
y también pues todo lo que tiene que ver con el nombre, la foto, huella, ADN, todo tipo de registro y que emitan una carta de disculpas. Me encanta poner eso, nunca lo hacen, pero a mí me encanta ponerlo porque, coño, os habéis equivocado, pues emitir una carta de disculpas. Nunca lo hacen, nunca se disculpan, pero tampoco sin carta, ¿no? Nunca se disculpan, los hijos de puta. Espera, antes quería decir otra cosa sobre el aviso. Vale, el párrafo, queremos que quede constancia que esta vivienda, es una embajada REM. Pues que lo que quería decir es que aquí donde pone, queremos que quede constancia que esta vivienda, la de es una embajada REM. Pues esa es una frase simple que pueda incluir cualquiera dentro de una declaración jurada de aviso legal, lawful notice, de tu cambio de estatus a una embajada REM y tu cambio a ser soberano de la REM. Que hay varias frases aquí también en este documento que se puede adaptar a lo que estaban queriendo ver, que es una declaración jurada y un aviso legal, lawful notice, que valdría para informar y notificar de la embajada REM y de que tú has pasado a ser soberano de la REM. ¿No? Sí. Así que... ¿También quieres ladrar? Pero son ideas. Es un ejemplo más que una plantilla. Plantilla está mal dicho. Luego, al final de la página 3, los dos últimos párrafos están hablando de lo que se había, más avisos previos. Porque Ra tiene mucha literatura. Entonces, como hizo un renuncio a la ciudadanía, como también emitió una declaración de intenciones. Para la emancipación del sistema y reclamación de derechos y de soberanía. Para la emancipación del sistema y derechos de y reclamación de derechos y de soberanía. Eso está en su libro. Lo podéis comprar en www.elblogderra.com. Ya. Spam. Ya, no, pero... Y al final de este penúltimo párrafo de la página 3, pone otra lema de la ley común. Que sin damnificado no hay crimen. Pero eso también es de la ley real. No solo de la ley. Bueno, de la ley de Dios también. De la ley de todas las leyes. Sí, al final del penúltimo párrafo en la página 3 hay un montón de prácticamente declaraciones verdaderas. Para Ra, porque no es ciudadano de la empresa España. Entonces dice, no estoy bajo la jurisdicción de una empresa en bancarrota. Sin damnificado no hay crimen. Eso es una verdad. Así que el venir a mi casa con gente armada y diciendo que cometió un delito, pues es falso testimonio y son falsas acusaciones. Vale, luego el último párrafo es cualquier otra cosa que quieras
denunciar y acusar. Esto parece que también se acusa, o sea, si tú vas a tener acusados en tu contrato, luego aquí abajo en los hechos tienen que figurar todos los acusados que han estado en la lista de acusados. Si tú has acusado en tu lista de acusados a un trabajador de una compañía eléctrica y luego no dices nada de ese acusado en los hechos, el contrato es ambiguo ya. Cuando llegó, cómo llegó, tal y cual, pero además es que fue el mismo que había entrado un año antes o 2 años antes en mi casa o algo de eso, y el gachón, pues, le regalé una copia de mi libro y venía otra vez a cortarme la luz, el hijo puta. Pues lo metí dentro de la denuncia. Cuidado, que están todos correctamente notificados. ¿Qué se cree? ¿Que se llevó mi libro gratis? No, 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 te llevaste mi libro porque estás notificado. Entonces hay que asegurarse de que si vas a acusar a alguien, que luego en tu redacción de hechos ese alguien figure y que se figuren las acciones que han hecho en tu contra y los daños que te ha hecho. También en la redacción de hechos hemos puesto un extracto de la carta de la luz, abierta de la luz, porque el tío que ese también era literatura previa. Sí, porque el hombre ese vino a cortar la luz cuando ya quedó notificado de que trabajaba para una mafia. Es decir, tú vienes aquí a cortarme la luz de parte de una mafia y quieres que piense que no me está intentando extorsionar. Es que tiene cojones. Vale, luego ya estoy en la página 5. El primer párrafo del párrafo 5 habla de los agentes públicos que no se han querido identificar, que eso luego es otra carga. Y luego se hace mención del artículo 18 del Real Decreto tal. Y ese es el artículo que habla de que los agentes públicos se tienen que identificar correcta y claramente. Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa emblema del cuerpo con indicación del número de identificación personal en el pecho por encima del bolsillo superior derecho a la prenda de uniformidad. Pero allí, salvo una placa que sacó el jefe, digo el jefe entre comillas, porque era el único que iba sin uniforme y que guardó súper rápido, es que fue como, ¿has visto mi placa? ¿Has visto mi placa? Sí, le faltó haberse ido a 30 o 40 metros, haberme la sacado así de abajo. ¿Has visto la placa que tengo aquí, chula que es? Nadie se identificó de ninguna forma o manera, y es que es verdad, y se lo dije, pues decirme vuestro número de placa. Ay, no, ay, es que me lo he dejado allí en la comisaría, digo, bueno, pues ve a la comisaría en un momento, ¿para qué va a estar aquí parado delante de la puerta de mi casa? ¿Qué quieres que te pare la policía? Ya está identificado, chiquillo. Y bueno, pues no hacían caso, pero mejor tomártelo con filosofía y con humor, porque yo sé que no me va a pasar absolutamente nada, porque estoy en manos de Dios, no soy practicante en humanismo secular, no tengo DNI, ni forma en la que me vinculen. La forma es, ellos quieren hacerlo a la fuerza, pero a la fuerza no se puede conseguir, porque la fuerza no es una fuente de derecho, ni las armas lo son, ni el miedo tampoco. Entonces, pues, yo estoy tranquilo y hasta ya chisteo con ellos, ya hago chistes con ellos. Al principio fue un shock, cuando la primera vez me pusieron la arma en la cabeza, pero como estos las tenían guardaditas, no era tan chocante. Y bueno, el hecho de hacer mención o alusión al derecho positivo es porque los agentes han jurado seguirlo y cumplirlo, no para someter este contrato a alguna otra interpretación ni jurisdicción para con pues tu nombre, ser humano vivo, real y natural, y o este contrato que las ya mencionadas. Las ya mencionadas son
lex mercatoria. Cuando tú pones lex mercatoria, automáticamente la jurisdicción se deriva a UNIDROIT, Derecho Internacional Privado. Si no saben interpretar eso, es que son tontos y no saben de derecho, ¿vale? Porque en cualquier sitio busca UNIDROIT y te dice, para meter un contrato en la jurisdicción de UNIDROIT solo hace falta mencionar lex mercatoria o cualquier otro término similar, como law merchant. Vale, y luego después de eso se puede ya entrar en los daños sufridos, hacer toda una lista de lo que has sufrido en cuanto a las acciones de los acusados. Se puede hacer mención a lo que te hayan presentado, un presentment, lo que te haya presentado un escrito, que es una propuesta de contrato. Entonces, puede ser un orden judicial, puede ser una citación, puede ser una multa, puede ser una carta que viene de la escuela de tus hijos, puede ser todo eso que ya hablamos. Entonces se puede mencionar cualquier oferta de contrato que tienes por escrito para luego hablar de prácticamente de lo que está incorrecto en esa oferta, en esa propuesta de contrato. A ver, la orden judicial reflejaba que una ficción legal a la cual nadie da representación, esto es porque iba al nombre legal, y el nombre legal que se supone que al que me quieren asociar tiene un copyright, es verdad, le hice un copyright y lo dejé morirse, porque ese no soy yo, para evitar confusión. Entonces nadie le da representación, está ahí muerto pero tiene un copyright. Y decían que esa ficción legal había cometido un delito contra la salud pública. Y eso es falso, porque solo había plantas medicinales. Con plantas medicinales no puedes atentar contra la salud de nadie. Y más si, yo qué sé, si tú no haces comercio conmigo, pues no te enteras ni de que tengo plantas medicinales. Pero en fin, cuando realmente... Hoy en día habríamos contestado distintamente. O sea, ya que tenemos más experiencia, cuando nos llega cualquier propuesta de contrato, tenemos mucho más cuidado a la hora de dar significado a las palabras que ponen en esa propuesta de contrato, porque muchas veces es un lenguaje que no se comprende y que están dependiendo que prácticamente tú vayas a dar una interpretación de esas palabras que no tienen sentido y que vas a entrar en jurisdicción a través de tu interpretación. Ahora después lo suelto yo. Anda buscando. Cierra la ventana. A base de tu interpretación de su lenguaje que no tiene sentido. Entonces, un ejemplo es la salud pública. O sea, ¿qué quiere decir eso? La salud pública. ¿Desde cuándo es la salud una cosa pública? ¿Cómo puede ser? Es como... Desde el COVID. Es como un término que de una cosa inventada, que no es una cosa real. Entonces, en vez de contestar a ese tipo de acusación, que es una acusación que tiene palabras que no tienen sentido, en vez de darle sentido a palabras que realmente no lo tienen, pues andas con más cuidado y
dices que no comprendes y que otras cosas que pueden ser verdades, como cuido mi propia salud y no tengo nada que ver con la salud de ningún otro ser que no esté conviviendo en mi embajada o cualquier declaración verdadera que puedas hacer. Pero puedes decir que mi salud es privada, en ningún momento pública. Pero ahí en ese párrafo no hay ninguna, o sea, cuando dices la verdad y vas con la verdad por adelante, pues no pasa nada. Pero tampoco hay que dar interpretación a su lenguaje tramposo, que además no tiene sentido ninguno. Por eso digo que ese párrafo ya hoy en día lo cambiaríamos, le daríamos la vuelta, por ejemplo, diríamos que el término salud pública no tiene sentido. Exacto. No comprendemos qué quiere decir que salud pública. Que nos parece una trampa. Es decir, hoy, ¿cómo se encuentra España? ¿Le han tomado la atención a España? Porque España es lo público. ¿Y cómo tiene el corazón España? ¿España tiene diabetes? ¿Cómo? Entonces, también otra declaración verdadera sería: nadie fue víctima de nada que hubiese en nuestra local de misión. Sí, si su denuncia, su demanda se deriva de algún perjudicado o de muchos perjudicados, damnificados, que por favor que vengan y no expongan sus motivos, por qué se sienten así. Exacto. Que muestren los damnificados por nuestros actos. Entonces, eso podría ser útil para cualquier escrito que se quiera escribir para contestar lo de las mascarillas, por ejemplo. Creo que también tiene que ver con la salud pública. Sí, pero además es que lo de la teoría del contagio no es más que una teoría, no está demostrado, y basarse en una teoría para coartar una libertad es basarse en una probabilidad, y eso es fraude. No, pero de igual manera que aquí se hace referencia a las mismas palabras que se utilizan en la propuesta de contrato que has recibido, un orden judicial en este caso, pero podría ser una citación, podría ser un real decreto, pues se toman los mismos términos del real decreto, en este caso para lo de las mascarillas, y se pone entre comillas. Para que no sean tus palabras. Cuando tú pongas un real decreto en tus propias palabras, ya estás dando significado a algo que a lo mejor no tenía significado en sí. Pero cuando lo pones entre comillas, estás diciendo... Parafraseando o citando o mencionando lo que otro ha dicho. Cuando lo pones entre comillas o en italics, en cursiva, o entre corchetes, estás diciendo, estas palabras no son mías. Y no entran dentro del contrato. Y yo no tengo, o sea, no los estoy dando... aliento. Dando aliento, eso. Simplemente están aquí... en este caso, para mostrar, si cambiásemos el párrafo, que no lo comprendemos. Pero queríamos excluir el término salud pública de nuestro contrato. Y sí, es mejor forma hacerlo en cursiva
o italics, como queráis llamarlo, que entre comillas, y también serviría mejor entre corchetes. No, o sea, Pero- entre comillas sirve igual. Pero vale. O sea, está las bien. las tres maneras son maneras de decir estas palabras Esto no, son mías. no pertenece a este contrato, está excluido del contrato. Sí, que no los estoy diciendo yo. Y, o sea, metiendo cosas entre comillas o en cursiva o entre corchetes, luego, si vas a decir que no es comprensible el lenguaje que se utiliza en la propuesta de contrato que te han dado, todo lo que has escrito entre comillas sirve como prueba de la incomprensibilidad. Y también no lo hemos hecho en este contrato porque tenemos mala memoria, pero alguien con muy buena memoria que se acuerde de las palabras exactas de que el agente les haya dicho en el momento dado, como O que lo tenga grabado. identifíquese, Porque señora, yo lo o lo que tenía- sea, aunque sea identifíquese, señora. Yo lo tenía grabado, pero era como 1 y media o 2 horas de vídeo. Entonces, Claro, si parafrasearlo. si lo tienes grabado, entonces sí. Entonces metes, cuanto más puedas meter entre corchetes, entre comillas o entre corchetes o en cursiva, de lo que han dicho literalmente, pues cuanto más puedes mostrar que utilizan un lenguaje incomprensible. Y puedes, puedes poner todo ese lenguaje como identifíquese, señora, y luego en tu contrato decir, pero nunca me ha explicado qué quería decir cuando decía que me identifique. Como identificación, mi identidad es mi cara, o sea, es mi identidad, es lo que soy yo. Entonces, no sé si tenemos un párrafo de lo que es la identidad. Eso está también en el libro de Ra, ¿no? Sí. Pero no podemos hacer publicidad. He prometido que eran 45 minutos Vale. sin publicidad. Pero bueno, Vale. un poco más de publicidad. www.blogderrap.com. No quería hacer ¿Ves? publicidad, solo quería saber si hacíamos, o sea, yo creo que no hacíamos mucha referencia al vocabulario oscuro en este contrato, pero ahora lo hacemos más. Aquí hay más violaciones de la privacidad, de la intimidad, más acusaciones de nuestra parte. Vale, entonces se hace una gran lista. Luego hay que también decir que si esto sucedió el día tal, que ahora estamos en el día tal y todavía no lo he recuperado. Y que anteriormente... Bueno, si había un caso anterior y veis que ha sido muy distinto a lo otro, pues yo digo, ¿esto a qué viene? Porque no habéis seguido el mismo protocolo que seguisteis la otra vez. No sé muy bien a qué narices viene esto. Ah, sí, bueno. Pues, y se explica el protocolo que siguieron la otra vez en comparación a... Bueno, protocolo veis que está entre comillas también, porque no sé qué mierda es lo que sigue, su orden es esa estúpida. Y bueno, pues dije, una vez pasó esto, la otra vez pasó eso, eso no tiene sentido, porque o se hace una cosa o se hace de la otra manera. Una de las dos veces se violó el protocolo. Sí, o sea, si hay alguna inconsistencia En su comportamiento, o en su conducta, en su forma de algún actuar. doble estándar, por ejemplo, si hay gente en el supermercado que no lleva mascarillas y hay una gente ahí y no dice nada a los otros que no lleva mascarillas, pero empieza a acosarte a ti,
se menciona si hay un doble estándar, si hay una falta de coherencia o... Sí, o me empezó a increpar y quería multarme por no usar mascarilla, cuando él tampoco la llevaba. Y yo qué sé, es que es súper incoherente, es lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, es que tiene cojones. Exacto. Entonces hay que buscar las incoherencias entre lo que están diciendo y lo que están haciendo. Lo que están acusándote a ti y lo que están haciendo y lo que están dejando que otros hagan. Al principio estoy hablando de una amenaza velada, que incluso las amenazas no explícitas se pueden incluir en un contrato. Porque si según el lenguaje corporal, la entonación o simplemente la naturaleza de las preguntas te han resultado amenazadoras, pues eso también lo metes en el contrato. Porque en el contrato tienes que poner todo, tienes que exponer todo los daños que han hecho. Y amenazarte es un daño. Incluso si es una amenaza velada o oculta. Si tú te has sentido amenazado, pues mételo en el contrato y di los motivos y exactamente lo que pasó de manera detallada. Y el último párrafo. Bueno, que después de entrar en mi casa, violar mi privacidad, mi intimidad, amenazar veladamente a mi hija, etcétera, 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 pues me obligaron a acompañarles, entre comillas, porque no lo estoy acompañando, me están secuestrando, a comisaría, donde sin mi consentimiento me cogieron las huellas, no me las arrancaron de los dedos, sino que me las pusieron en tinta y sobre un papel. Tienes que saber que eso es una copia de tus huellas, no eres tú, sino es una copia, porque tus huellas reales siguen en tus dedos. Eso es una copia con un nombre en mayúscula y si te das por aludido, pues el papelito ese, pero tú nunca serás el papel ese. Bueno, sin mi consentimiento me cogieron las huellas y me obligaron a firmar, entre comillas, porque ellos decían firma, 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 firma y te vas, firma y te vas, firma y te vas. Digo, no me voy sin firmar. Y dice, no. Y digo, bueno, vale. Entonces, le tuve que firmar, entre comillas, tanto a una abogada que quería representar a la ficción legal sin mi consentimiento, como a la policía. En ambos casos, autografié, que nunca firmé, quedando patente bajo las palabras autógrafo no negociable, protegiendo mi firma sin perjuicio UCC 1-308 y con la sigla VC de Vico Actus bajo coacción, ya que no me dejaban irme hasta que firmase. También expliqué que el Tribunal Supremo de la empresa Estado Español, para la cual trabajan y la cual sirven según sus normas, no daba validez a autógrafos en un contrato, solo a firma. Entonces, pues, me fui. ¿Por qué? Porque dejé claro que había autografiado, que no había firmado y encima había reflejado todos mis derechos y había dejado claro que toda aquella situación había sido bajo coacción. Y todo eso cubrimos en las primeras clases. De cómo proteger la firma y bueno, también se puede poner all rights reserved. Todos los derechos reservados. Sí, pero no es que quitéis algo y pongáis eso. No, cuantas más cosas pongáis, mejor. Lo que pasa es que, claro, si ya yo quería irme, si me pongo a poner todas las protecciones, lo mismo todavía a día de hoy estoy escribiendo. ¿Qué se me ocurre? Sácame un diccionario de sinónimos para esto, que voy a cubrir todas las posibilidades. Fue lo que se me ocurrió en el momento y bueno, aún así protegí mi firma bastante bien, pero sí, puedes protegerla de muchísimas formas. Estas son solo algunas y son bastante básicas y rápidas. Y bueno, nos quedamos aquí. El próximo día, el miércoles, empezamos con el Plain Statement of Facts. Siento muchísimo que hayamos llegado tarde hoy a la clase. Lo que no está en esta redacción de hechos
es cualquier alusión a las otras pruebas que se pueda tener, como un vídeo o declaración de testigos, declaraciones juradas de testigos. Eso creo que no hemos cubierto, pero que Pero también... sí, lo teníamos grabado y creo que lo tenemos grabado, aunque ahora mismo no sé dónde está. Pero... No, pero esto no es el contrato original, es que este es un contrato que simplemente tiene algunas cosas, pero no las tiene todas. Entonces, eso, la referencia a alguna otra prueba, como un vídeo, fotos, cualquier cosa, también iría dentro de la redacción de hechos. Sí, como todo está grabado en vídeo, o hay fotos de los agentes, o yo qué sé. Claro. Cualquier cosa que tengáis. Mm. Bien, admitimos 4 o 5 preguntas hasta las 11, hasta que sean las 11. A las 11 desconecto. ¿Quiere alguien preguntar algo? Es básicamente, porque el Estado español te lo va a registrar dentro de su Estado español, es cogerte tú y marcarla a tu manera. Por ejemplo, yo a las gallinas tengo pensado en comprarle unas anillas para las patas numeradas y ponerle su nombre, la raza o el tipo de que es y esto, y ya lo tengo yo registrado. Con las ovejas yo no quiero ponerles pendientes y no sé muy bien qué sistema llevaría para marcarlas, porque tampoco quiero coger y ponerles con fuego. A lo mejor le compro una pulsera y se la pongo en el tobillo y digo, la pulsera naranja corresponde a esta, la pulsera azul corresponde a esa, no lo sé. No sé cómo le haría lo de las ovejas, pero es eso, ponerle un distintivo individual a cada una y registrarla bajo tu nación. Y después informar, porque si esas ovejas vienen con un ¿cómo es? Si esas ovejas vienen con el pendiente, con la numeración, después tienes que informar del cambio de registro al Estado español. Porque esas ovejas, si las compras en Portugal, serán ovejas portuguesas, si las compras en España, serán ovejas españolas. Entonces, simplemente tienes que coger, marcarlas individualmente y meterlas en el registro. Y bueno, si tienen los pendientes, pues puedes usar esos pendientes con esa numeración para evitar tener que quitárselo, ponerle otro, o bueno, porque ya lo tienen las pobres, pues ya se los deja y usa esa numeración para incluirlo dentro de tu nación. Y haces un cambio de registro, básicamente una notificación de cambio de registro, de actualización del registro, y informas de que esas ovejas pasan a ser ovejas mendalerendesas o remelianas, o como queráis que sea. Más información sobre el Nomen Romanorum puedes buscar en Google. En mi canal de YouTube tengo una conferencia sobre el Nomen Romanorum. Pero yo cuando lo busqué lo encontré por Google. Hice la investigación así rápida por encima. Puede ser por lo de o sea, cuando hicieron el artículo, ¿cómo se llamaba? El artículo 13, referencia a todos los bloqueos que han hecho en Internet y a las búsquedas de Internet y a las páginas que no se pueden ver de Internet. Creo que algunas búsquedas se han hecho más difíciles, sobre todo búsquedas sobre la soberanía y la ley natural. Lo del Nomen Romanorum, yo escribí Nomen Romanorum y era la información que me salía en páginas en inglés sobre todo. A lo mejor hay alguna limitación por las normativas estas de Europa, de querer controlar Internet, que también están en Estados Unidos. Y bueno, pues en ese caso podéis descargar alguna aplicación como Tunnelbear o algo así, que te cambie la VPN y te la ponga en otro país, en el país en el que quieras buscar la información, y te será mucho más fácil acceder a ella. Eso iba a decir Porque yo. para buscar información en Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Latinoamérica, o cosas de esas, pues yo usamos Tunnelbear, porque cuando no usas Tunnelbear, no te das cuenta, pero cuando usas Tunnelbear te das cuenta de todos los enlaces que te quedan como ocultos, porque te prioriza como, en España, vale, pues te interesa esto y esto, ya está, no te interesa nada más, ya no tienes acceso a nada más. Y bueno, pues cuando buscas en otros sitios, pues te das cuenta que tienes mucha información. Claro que lo tienes que defender.
porque es una declaración jurada bajo pena de perjurio. Eso quiere decir 25 años de cárcel. Bajo la ley internacional, pero bueno, no, 25 años de cárcel por secuestro. Son 3 o 4 años de prisión, creo que es, por básicamente la mierda esta de decir una cosa falsa según la gravedad de esa cosa. Pero si estás acusando a un juez, o estás acusando a un policía, o estás acusando a esto, tú tranquilo que la gravedad que te van a poner es máxima. Por supuesto que estos contratos son para que se ciña a lo que, o sea, siempre uno tiene que quedarse dentro del conocimiento que domina, que sepa manejar. O sea, claro, porque no paramos de decirlo, si no estás jugando con fuego. Damos muchos ejemplos de cosas que se pueden mencionar. Lo de la imparcialidad del juez. Eso no es de ninguna ley, eso también es del sentido común, es de la ley común, porque el juez es un árbitro y toda su función depende de su imparcialidad. Si se puede probar que un juez no tiene imparcialidad, entonces prácticamente quitas todo el crédito y el honor de ese juez. Eso no era nada que tuviésemos que estudiar. Es algo de sentido común. Son cosas que sí. Además, si te fijas, luego en la siguiente parte del contrato en la que nos hemos quedado, se dice que se ha violado la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Montevideo, la Convención de Viena y básicamente la ley de Dios, la Biblia. Entonces, cuanta más información pongas, no información tuya, sino de cómo pasaron los hechos, porque eso ya es de cosa de cada uno. Si tú, pues, a lo mejor hay gente que los hechos los redacta en 3 líneas, te ha redactado los hechos, y hay otros que, yo qué sé, le han pasado muchas cosas y necesitan como 15 páginas para exponer los hechos, que eso lo he visto yo, gente que arrastraba años y años y años con procesos judiciales en ley en color y que ya se han visto la oreja al lobo y han dicho, no, esto lo paso a la ley natural, ¿vale? Pues empieza a redactar hechos. Bueno, pues tengo que mencionar todas y cada una de las causas para echarlo atrás y el por qué han sido todas y cada una de las causas. Es decir, aunque tú escribas los hechos en 3 líneas de una causa, 3 líneas de otra, 3 líneas de otra, 3 líneas de otra, 3 líneas de otra, al final son muchas causas. Puedes coger de los considerandos de nuestros contratos los que te gusten o puedes crear tus propios considerandos. Sí, yo es que básicamente no me gusta hacer un contrato de 3 páginas, lo veo y digo, menuda mierda de contrato, esto nadie se aburre leyendo. Me gusta hacerlos largos. El contrato que he hecho, que menos páginas tiene 6 páginas. Y fue el de compraventa de la casa, y porque no quería, yo qué sé, no sabía qué más, aparte que no sabía qué más poner, no tenía considerando, no tenía absolutamente nada, porque no quería que el hombre dijese, oye, ¿esto qué es? Esto no lo firmo yo. Quería ponerlo lo más sencillo del mundo. Es que es difícil hacer una plantilla, para no decir imposible. ¿Acaso es un mundo? Porque hay que prácticamente, o sea, la destreza haciendo contratos viene de la práctica. Y también cuantos más contratos has visto. Entonces, por eso son más ejemplos que plantillas. Porque a mí me hace falta la capacidad de poder ver algo y decir, bueno, eso es aplicable a lo que me ha pasado a mí. O ver algo y decir, no, eso no se me aplica, eso no lo voy a poner.
porque si no sabes distinguir entre lo que se puede aplicar a tu circunstancia y a tu caso y lo que no es aplicable, o lo tienes que hacer consultando con otros con más experiencia, o tienes que contratar a que otro te lo haga o algo así, porque, o sea, cada uno debería saber los límites de su conocimiento. Y si un considerando no sabe si eso te aplica o no te aplica, pues no qué lo significa uses. realmente, porque hay un considerando No que lo uses. Si no, No, estamos claro. diciendo que lo usen todo, al revés, que esto es un ejemplo y vosotros cogéis lo que os interesa. A mí, mira, me interesa esto, lo cojo. Mira, si a mí me hubiesen pasado esto cuando empecé, yo hubiese sido el tío más feliz del mundo. Lo mismo con el lenguaje. Cuando estás escribiendo tienes la lentitud al tener que escribir y al tener que ver cada palabra que estás escribiendo a máquina o que te estás escribiendo con boli, de considerar cada palabra mientras la escribes. Si no sabes... ¿Qué significa? O mira el significado y te instruye, o cambias de palabra a una que sepas lo que significa. Y utilizas el lenguaje más sencillo, más básico, porque ahí en ese contrato ya he puesto alegar, porque claro, ahí en ese contrato ya teníamos menos experiencia. Alegar no es una palabra sencilla. Tiene muchas connotaciones. Ahora utilizaríamos, pues, dijo o algo así, algo mucho más sencillo. Dijo, 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 dijo. Suena aburrido, pero por lo menos sabemos lo que quiere decir dijo.